¿Cuál es el hecho más absurdo que parece falso pero en realidad es cierto? Mazda ha tenido las dos retiradas de producto más extrañamente específicas de la historia de la industria automotriz. 1. Tuvieron que retirar un montón de Mazda 6 porque las arañas seguían infestando los conductos de combustible. Por alguna razón, este problema se limitó a un modelo, y solo una generación de ese modelo. Las arañas no se metieron con ninguno de sus otros autos. 2. Tuvieron que llamar a revisión a un montón de otros autos porque el sistema de infoentretenimiento se rompía cada vez que los usuarios intentaban escuchar la radio 94.9 QOO en Seattle. No era la longitud de onda, emisoras en 94.9 en otras ciudades estaban totalmente bien. Este problema era específico de QOO. El problema con Mazda y QOO era que el sistema de infoentretenimiento de Mazda no podía manejar un archivo de imagen sin una extensión de archivo, así que en lugar de algo como imagen.jpg, el archivo enviado se llamaba simplemente imagen. QOO envió el archivo a través de la radio HD. Una vez que el sistema de infoentretenimiento de Mazda cargó el archivo mal llamado de la emisora, se quedó atascado permanentemente en esa emisora y tuvo que ser sustituido. Basta decir que Mazda no podía garantizar que otra emisora de radio no hiciera lo mismo, así que tuvo que retirar el sistema. De todos los animales del mundo, el cazador más exitoso con diferencia, con una asombrosa tasa de éxito del 95%, es la libélula. Si esas cosas fueran lo suficientemente grandes serían una amenaza viable para la mayoría de otras criaturas. Lo descubrí trabajando en una clínica veterinaria. Un perezoso tarda tanto en digerir la comida que puede morir de hambre con el estómago lleno. La naturaleza es rara a veces. En un momento dado, en Hawái, era más probable ser atacado por Ezra Miller que por un tiburón. Hay una especie de medusa llamada Turritopsis dorni, también conocida como medusa inmortal, que puede invertir literalmente su proceso de envejecimiento. Cuando se lesiona, enferma o simplemente se estresa, revierte sus células a su forma más primitiva, empezando su vida de nuevo. Es como si la criatura hubiera descubierto cómo engañar a la muerte, pulsando el botón de reinicio de su existencia. Una locura. ¿Te sientes un poco estresado? Vuelve a ser un bebé. Me encantaría poder hacerlo. El jefe me cita a las 8:30 para una reunión de evaluación, y se encuentra un recién nacido sentado en mi cubículo. Alrededor de 2/3 de tus ancestros humanos son mujeres. Es debido al colapso del pedigrí, en el que deberías tener 2 padres, 4 abuelos, 8 tatarabuelos, etc. Por tanto, si retrocedemos unas 30 generaciones, es decir, la Edad Media, deberíamos tener 1000 millones de antepasados, es decir, más personas de las que existieron. En realidad, a medida que se retrocede en el árbol genealógico, las mismas personas empiezan a aparecer varias veces. Por ejemplo, cualquier persona con sangre inglesa tendrá al rey Eduardo I como antepasado en docenas de líneas distintas debido a sus numerosos hijos, incluidos los bastardos. La otra cara de la moneda es que muchos más hombres que mujeres no dejan descendencia. Egipto es más antiguo de lo que mucha gente cree. Había arqueólogos en el antiguo Egipto. Creo que el hecho es que Egipto existe desde hace tanto tiempo que tenían arqueólogos cuya especialidad era la historia del antiguo Egipto. Había un museo en la antigua Babilonia. Los arqueólogos se dieron cuenta de que estaban viendo un museo cuando encontraron objetos fechados con 2000 años de diferencia y etiquetados. El único miembro de la banda de rock ZZ Top que no tenía barba era el batería. Su nombre es Frank Beard, que se traduce como Frank el Barbudo. Algunas empresas tienen más de 1000 años. El 90% de ellas están en Japón. Hubo un naufragio en 1664, otro en 1785 y otro en 1820. Cada uno tuvo un superviviente. Cada sobreviviente se llamaba Hugh Williams. ¿Fue el mismo Hugh Williams, y sobrevivió porque sufre de inmortalidad? Hugh Williams era una medusa, obviamente. Veo muchos datos sobre pulpos, pero lo que me parece más interesante además de su inteligencia y su corazón es que solo viven unos 3 años. Se aparean una vez y mueren. Se teoriza que esa es la razón por la que solo son animales. Si tuvieran vidas más largas, no es improbable que hubieran evolucionado más, y posiblemente se hubieran convertido en una especie sapiens. ¿Viven más tiempo en cautividad como otros animales? Sé que se escapan mucho del cautiverio. ¿Deberíamos ayudar a los octópodos a vivir más tiempo? ¿Sería esto la perdición de la humanidad? Algunos no viven mucho tiempo en cautividad, incluso los que lo hacen solo viven unos 5. Aunque hay una especie que puede vivir hasta los 18 en las profundidades, pero no creo que suba aquí a corto plazo. Todos los planetas del sistema solar, incluso Plutón, podrían caber entre la Tierra y la Luna. Cuando la Luna está en el punto más lejano de su órbita.
Las abejas pueden reconocer rostros humanos. Es aterrador saber que recuerdan quién les hizo daño. Están ahí fuera guardando recibos. Los cuervos también lo hacen. Que los encendedores se inventaron antes que los cerillos. En un hecho relacionado, tardaron unos 50 años después de que se inventara la lata en inventar el abrelatas. Mientras tanto se utilizaba un martillo y un cincel. Ciertas especies de nautilos tienen un pene desmontable con su propio apéndice para nadar. Enviarán su pene a una misión mortal para procrear. El nautilo se despertó esta mañana con una mala resaca, y su pene había desaparecido de nuevo. Esto pasa todo el tiempo. Es desmontable. La última vaca salvaje murió en 1627. Espera. Por supuesto que solían ser salvajes, pero nunca pensé en ello. Sí, eran animales realmente impresionantes. El uro, el último cazado en Polonia en el siglo XVII, medía una media de 6 pies, unos 2 metros, al hombro, con una envergadura de 1 metro para los cuernos. Ese fue el animal del que domesticamos las vacas. En mi adolescencia trabajé en granjas lecheras y fui a muchas ferias agrícolas, y sigo yendo. Nunca he visto un toro que mida 2 metros al hombro. Eso sería un monstruo aterrador. Los átomos de tu cuerpo tienen alrededor de 13 billones de años. Ellos no son tuyos, han estado aquí tanto tiempo como la vida misma. Tú solo eres el más reciente ensamblaje. Carl Sagan. Pocas momias sobreviven hasta nuestros días porque la gente se las comía. Pensé que era porque estaban muertas. El 46 a.C. fue el año más largo de la historia de la humanidad, 445 días. 2020 duró al menos 10 años. Fue una verdadera tormenta de mierda. El 2023 vino directamente después de 2019. Las tortugas pueden meterse en un refrigerador para hibernar durante el invierno. Esto está escrito como un consejo de pantalla de carga de videojuegos LOL. Elvis era rubio originalmente. Solo hay un país entre Noruega y Corea del Norte. La empresa que fabrica Lamborghini empezó siendo una empresa de tractores, y solo empezó a fabricarlos por despecho contra Ferrari. Ferruccio Lamborghini tenía un Ferrari y pensaba que la embrague era horrible. Constantemente tenía que reconstruirlo y estaba harto. Fue a ver a Enzo Ferrari, que mandó a Lamborghini a la mierda. Después de eso, Lamborghini modificó el embrague de su Ferrari para que fuera más fiable que el original y decidió empezar a fabricar coches. Durante el último brote de ébola en Estados Unidos, era más probable que salieras con Taylor Swift, y que ella escribiera una canción exitosa sobre su ruptura que contraer el ébola. El 80% de los hombres soviéticos nacidos en 1923 no sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Un día en Venus es más largo que su año. Lo aprendí en clase de astronomía y todavía no me lo explico. El planeta tarda literalmente más en girar una vez que en dar una vuelta alrededor del Sol. El espacio es raro. El número medio de esqueletos dentro del cuerpo humano es superior a 1.0. Las mujeres embarazadas inflan el promedio. Las 26 personas más ricas del mundo poseen tanta riqueza como los 3,800 millones de personas más pobres. Hay un hexágono gigante, más grande que la Tierra, en el polo norte de Saturno. Es permanente y está hecho de huracanes. En la expedición de Lewis y Clark para explorar la compra de Luisiana, el grupo se encontró por casualidad con el hermano de Sacagawea, cuya tribu les ayudó a pasar el invierno. Lo que es aún más loco es que ella fue secuestrada cuando tenía 13 años por los Hidatsa, 4 años antes de esto, así que fue secuestrada, traficada a cientos de kilómetros de su hogar, un hogar que no estaba establecido. Los Sosone eran nómadas, vendida como esclava, casualmente fue contratada por Lewis C. Clark, luego casualmente se encontró con su hermano en medio de la nada. La expedición de Lewis C. Clark también tuvo una situación sacada directamente de una comedia. Se encontraron con una tribu donde la gente solo hablaba Salisan, pero nadie en su grupo hablaba Salisan. La tribu tenía un esclavo que hablaba Salisan y Sosone. Sacagawea conocía el Sosone y el Hidatsa. Su marido, Toussaint Charbonneau, hablaba Hidatsa y francés. Otro hombre hablaba inglés y francés, así que Lewis y Clark tuvieron que comunicarse haciendo traducir sus palabras 4 veces: inglés, francés, Hidatsa, Sosone, Salisan. Algunos pulpos pueden lobotomizarse si no mastican bien su comida. El depredador natural del alce es la orca. Se puede descargar toda la Wikipedia, y el tamaño total del archivo es menor que el último Call of Duty. Las patas de los colibríes son tan pequeñas que solo las utilizan para posarse, arañar y construir nidos. En lugar de utilizar los pies para emprender el vuelo, las alas hacen todo el trabajo. El nombre de su orden, Apodiformes, que significa sin patas, tiene sentido al ver un colibrí en vuelo. Sus patas son casi invisibles.
Aunque tienen patas, no tienen rodillas. Más del 50% de los estadounidenses tienen un nivel de alfabetización igual o inferior a sexto de primaria. Eso es casi la mitad. Si te sacas un diente y lo vuelves a poner en el hueco, volverán a crecer raíces y salvarás el diente. La canción Rhythm Nation de Janet Jackson de 1989 puede bloquear algunas laptops con discos duros específicos. La frecuencia de resonancia de la canción coincide con la frecuencia de resonancia natural de determinados discos duros, lo que provoca que se apaguen. Las poblaciones de demonios de Tasmania están muy afectadas por un cáncer contagioso que provoca tumores faciales. Cuando los demonios se muerden en la cara, las células cancerosas se propagan de un individuo a otro y, debido a la escasa variación genética, son capaces de evadir el sistema inmunitario del nuevo huésped y multiplicarse. Estas células cancerosas empezaron siendo células normales del demonio de Tasmania, pero ahora son un organismo parásito distinto, aunque según la clasificación filogenética se consideran descendientes de los demonios de Tasmania, por lo que también se considerarían marsupiales. Se han encontrado cánceres contagiosos similares en perros, hámsters, ciruelas y almejas. El planeta Marte está habitado exclusivamente por robots. Más recientemente, una ballena entrenada como espía por los rusos fue encontrada en Noruega. La mayoría de los peces no se tiran flatulencias, pero los arenques sí. Un estudio ha descubierto que probablemente se comunican a través de sus gases. Es como su propia versión de las redes sociales. En lugar de Twitter, es Cracker. Los pájaros no pueden sentir el picante. Esta es la razón por la que evolucionaron los pimientos. El picante mantendría alejados a otros animales para que solo los pájaros los comieran y esparcieran sus semillas. Entonces llegaron los humanos y decidieron que esto duele bien, y los hicieron mucho más poderosos de lo que serían en la naturaleza. ¿Qué otro hecho absurdo es realmente cierto? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.